Hola a todas las personas que nos siguen en este canal. Vamos a darle continuación a la lectura de este libro de Zecharia Sitchin, Las guerras de los dioses y los hombres. Hablamos la última parte que ofrecimos de la tercera región donde comandaba Inanna, de cómo se la pasaba viajando y descuidando el desarrollo, o sea, la acción civilizatoria de la región que se le entregó, la descuidó y se la pasaba viajando de sus regiones, allá en la tercera región, el Valle del Indo, hasta su residencia ahí en Mesopotamia, en Erech. Sigue diciendo el texto de Zecharia Sitchin: según las listas de los reyes sumerios, la realeza posterior al diluvio comenzó en Kis. Ya vimos eso, ¿no? Después del diluvio, los Anunnaki dan un paso más en su acción civilizatoria para los terrestres, beneficio de los terrestres, y le ofrecen un sistema de gobierno, que es la monarquía, que ya existe en su país, en Nibiru. Nibiru es un gobierno planetario, tiene un rey, el rey Anu. Entonces ese sistema ellos lo traen aquí y lo ponen en manos de los terrestres, ¿no? La monarquía. Y el primer rey que ellos eligen es ahí en la ciudad de Kis, que estaba ahí en Mesopotamia. Dice, según las listas de los reyes sumerios, la realeza posterior al diluvio comenzó en Kis. Más tarde, la realeza aleagna se llevó, o sea, la ciudad de Erech o Uruk, que Anu le había regalado, donde estaba la residencia de Anu, y que se lo había regalado a Inanna. Esa ciudad y esa residencia que había ahí, en Erech. Entonces ahí se trasladó desde Kis. Los Anunnaki establecieron el reinado en Erech, la ciudad de Inanna. Entonces, al principio del reinado, que los Anunnaki tenían, dice que tenían un aparato, como un símbolo mecánico o algo, que lo colocaban en la ciudad donde se establecía el reinado. Y era como la garantía o el sello de que en esa ciudad estaba establecido el reino, apoyado por ellos, por los grandes Anunnaki. Entonces ese aparato se colocó primero en Kis y después se llevó, por decisión también de Enlil, los grandes Anunnaki, ese aparato se llevó a la ciudad que fue de Anu, donde estaba la residencia de Anu, y que se le había entregado a Inanna. Ahí se estableció el reinado. Entonces se le quitó a Kis después de ciertos años y se estableció en Erech o Uruk, donde reinaba Inanna, y donde ya vimos que reinó el rey Enmerkar, y que su padre también ahí fue rey, y que miles de años después reinaría ahí también un rey muy conocido llamado Gilgamesh. Que Inanna también a ese Gilgamesh lo quiso seducir sexualmente y él la rechazó. O sea, miles de años y la mujer sigue igual, ¿no? Porque el ciclo de vida de ellos es diferente al nuestro. Dice, la realeza después de Kis se llevó a Leanna, la residencia que era de Anu, que se le entregó a Inanna ahí en Erech. El Leanna era la residencia, el templo, como dicen los terrestres, ¿no? Ahí se estableció la realeza. Tal como han confirmado los arqueólogos, Erech fue ciertamente en sus inicios una ciudad-templo compuesta a partir del sagrado recinto. ¿Ve? A partir del recinto del Anunnaki se va extendiendo la ciudad, de las calles, las residencias, en todas las direcciones. Donde se construyó al principio el modesto santuario de Anu, sobre una plataforma elevada. Este punto siguió siendo el corazón de la ciudad, aún después de que Erech creciera y sus templos se ampliaran, como se puede ver por las ruinas de la ciudad y de sus murallas. Se han encontrado las ruinas de esa ciudad de Erech en Mesopotamia y sus murallas también. Los arqueólogos se encontraron con los restos de un magnífico templo dedicado a Inanna, fechado en la primera parte del tercer milenio antes de Cristo. Posiblemente el templo que construyera Enmerkar.
Es un templo muy singular, con unas altas columnas decoradas, y debió ser tan suntuoso como impresionante, tal como lo describen los himnos que cantan sus alabanzas. Hay un himno que habla de ese templo diciendo, con lapislázuli, aquella piedra preciosa que a Inanna gustaba tanto, con lapislázuli fue adornado, decorado con la obra de Ninagal. Ninagal era un hijo de Enki, especialista en agua, en construcciones hidráulicas, y fue el mismo Anunnaki que durante el diluvio, miles de años antes, condujo lo que en la Biblia se le llama el arca, esa nave sumergible. Era él que la guiaba, y dentro estaba Noé. Ninagal, hijo de Enki, y hermano de Noé porque Noé también era hijo de Enki. Ninagal fue el piloto que guió la nave hacia el monte Ararat, porque eso fue lo que le dijo Enki. Lleva el dirigible, que no era un barco abierto encima, no. Era una nave que se podía dar la vuelta. Entonces era un sumergible. Cuando la avalancha de agua le da la vuelta, ella no se inunda por dentro y el piloto la puede controlar de nuevo. Ese era Ninagal, hijo de Enki. El mismo que le ayudó a construir la gran presa de Asuán ahí en Egipto, que todavía están los restos de esa presa que construyó Enki en el Alto Egipto o en el Bajo Egipto para controlar las crecidas del Nilo, y así convirtió, por medio de esa represa de agua, convirtió al Nilo en un valle de cereales hasta el día de hoy. Con ese hijo Ninagal le ayudó ahí en la presa de Asuán también. Entonces es el mismo que guía el arca y es el mismo que le ayuda aquí también en Erech, en la restauración de esa ciudad que fue de Anu, donde estaba el templo que fue de Anu. Ninagal. Dice, aún con todo, Erech seguía siendo una ciudad provinciana. Los arqueólogos se encontraron con los restos de un magnífico templo dedicado a Inanna, fechado en la primera parte del tercer milenio antes de Cristo. Posiblemente el templo que construyera en Mercar. Es un templo muy singular, con unas altas columnas decoradas, y debió ser tan suntuoso como impresionante, tal como lo describen los himnos que cantan sus alabanzas. Y les decía que el himno dice así, alabando a esa construcción. Con lapislázuli fue adornado, decorado con la obra de Ninagal, tenía muchas fuentes de agua. En el lugar brillante, la residencia de Inanna, la lira de Anu instalaron. Aún con todo, dice Charya Sitchin, que seguía siendo una ciudad provinciana, carente de la estructura de otras ciudades sumerias que tenían la distinción de haber sido reconstruidas sobre los emplazamientos de las ciudades antediluvianas. Las ciudades antes del diluvio fueron construidas por los Anunnaki, residían ellos en esas ciudades. Muchas de esas ciudades fueron reconstruidas en el mismo lugar después del diluvio, porque los planos antiguos los tenían los Anunnaki, se le entregaron a los sumos sacerdotes y a los reyes, o sea, los encargados de los recintos de ellos ahí, llamados templos, para que erigieran la ciudad en el mismo lugar donde estaba la antigua, antes del diluvio. En el caso de Erech no fue así, porque Erech fue levantada después del diluvio con la visita de Anu, para que Anu residiera por 3 o 4 semanas que estuvo ahí. Y se le construyó esa ciudad para él y su esposa para que descansaran por algunos 17 días, dicen los textos, que estuvieron ahí. Y tenía ese templo enorme, el Eannu, casa de Anu. Y yo le dije que después que él se fue, él tuvo un romance también con Inanna, y después que antes de irse, él dio la orden de que ese recinto, ahí en Erech, se le diera a Inanna como regalo, y que la nave que le habían dado a él para que se trasladara de un lugar a otro ahí en Mesopotamia, también se le diera a Inanna.
Entonces tenía que ser un templo bien lindísimo, esa residencia de Leanna. Entonces ella fue construida después del diluvio. Entonces no era una de esas ciudades antiguas, antediluvianas, que tenían ciertos privilegios porque habían sido construidas con un ambiente urbano mucho más desenvolvido que esa, desarrollado que lo que se implantó ahí en esa ciudad después del diluvio donde residió Anu. Entonces por eso dice Zecharia Sitchin que Erech no disfrutaba de ese privilegio de otras ciudades sumerias que tenían la distinción de haber sido reconstruidas sobre los emplazamientos de las ciudades antediluvianas. No tenía ese privilegio. Carecía del estatus y de los privilegios que provenían de la posesión de los divinos Me. Eran como memoria de donde estaban contenidas grandes rasgos para construir una civilización, desarrollar una ciudad, un país, lo que fuera. Carecía del estatus y de los privilegios que provenían de la posesión de los divinos Me. A pesar de las constantes referencias, no está clara la naturaleza de los Me. Y los expertos traducen el término como mandamientos divinos. ¿Ves? Qué cosa más idiota. Los llamados expertos europeos y estadounidenses traducen los Me como mandamientos divinos. No era nada de eso. Eran discos duros, especie de discos duros, diríamos hoy, donde estaban contenidos todos los aspectos que necesitaba una región para civilizarse, los aspectos civilizatorios, todo lo que se necesitaba para una región ser civilizado, civilizar una región. Eso lo elaboraba Enki. Tenía esa gran sabiduría, para eso eran los Me. No eran ningunos mandamientos divinos como que ellos le dieron a Moisés en una tabla, no tenía nada que ver con eso. Poderes divinos, dice, o incluso virtudes míticas. Esas ideas idiotas las tenían los expertos europeos estadounidenses sobre esos Me. Sin embargo, dice Zecharia Sitchin, contradiciendo a esos expertos, se describe a los Me como objetos físicos que uno podía coger y llevar o incluso ponerse y que contenían datos o conocimientos secretos. Quizás fueran algo parecido a nuestros actuales chips, sobre los cuales se pueden registrar datos, programas y órdenes operativas. Sobre ellos se codificaban los elementos esenciales de la civilización. ¿Ves? Zecharia Sitchin siempre está contradiciendo a los llamados expertos que siempre van por el lado religioso. No, es una cosa religiosa, órdenes de los dioses. Esas estupideces que mucha gente se la traga. Estos Me estaban en posesión de Enki, científico jefe de los Anunnaki, y los iba comunicando gradualmente, poco a poco, para beneficio de la humanidad. Y aún no le había llegado el turno a Erech, la ciudad de Inanna. Él no le había dado esos Me, como esos discos duros, para que desarrollara su ciudad, para que desarrollara su tercera región, como una gran civilización. Enki no se le había dado. No le había dado ese material necesario que solo él tenía, porque él mismo lo hacía, lo producía. Estaban en posesión de Enki, los Me, científico jefe de los Anunnaki, los iba comunicando gradualmente, poco a poco, para beneficio de los terrestres. Y aún no le había llegado el turno a Erech de alcanzar las alturas de la civilización, no al menos hasta que Inanna se convirtió en su deidad residente. O sea, que fue a residir a Erech. Impaciente, Inanna decidió utilizar sus encantos femeninos para mejorar la situación. Hasta el día de hoy, las mujeres siguen haciendo lo mismo, señores. ¿Ven cómo esta cosa es tan actual? Las mujeres usando sus encantos físicos para conseguir lo que quieren. Eso es histórico y viene de aquí, de la práctica que ellas veían en las mujeres Anunnaki.
en concreto en Inanna. Impaciente, Inanna decidió utilizar sus encantos femeninos para mejorar la situación. En un texto que Samuel Noah Kramer, llamado Mitología Sumeria, ¿ves? Es estadounidense, igual que los otros europeos, ¿no? Es mitología sumeria, que titulara Inanna y Enki, el libro que él le llamó Mitología Sumeria, titulara Inanna y Enki, pero cuyo título sumerio original más poético se desconoce. Él encontró el texto en algunas tablillas y le puso ese nombre, Mitología Sumeria, Inanna y Enki. Pero que el original, realmente el nombre del texto no se sabe. Fue él que le encajó ese nombre ahí. Pero cuyo título en sumerio original más poético se desconoce. Se cuenta que Inanna fue en su barco del cielo. En el texto se cuenta que Inanna fue en su nave, ¿verdad? Como aeronauta, guiando su nave. En su barco del cielo, hasta el Apsu, que era donde Enki guardaba en secreto los ME. O sea, viajó desde ahí de Derek, ahí en Sumeria, viajó hasta el África, donde tenía Enki una gran residencia, ya en lo que se llamaba el Apsu, que es la región donde comanda Enki. Allá en el centro sur del África, de donde se extraía el oro. Allá tenía Enki sus grandes laboratorios de genética, una gran residencia, adornada con cantidad de agua, de corrientes de agua, y construida con la majestad que él sabía implantarle a sus casas, ¿no? Y dice que Inanna, para conseguir esos ME y desarrollar a Erech, para que sea digna de su presencia, ¿no? Como una reina, fue donde Enki, allá en el Apsu, en África, en plan de que de robarse los ME, porque Enki no se los daba. Dice que Enki los daba gradualmente a los terrestres para ampliar la civilización, gradualmente. Ella quería las cosas rápidas y tenerlos ella para controlar esos ME. Porque no eran nada de mandamientos divinos, como decían los expertos europeos y estadounidenses, de virtudes místicas, mandamientos divinos, leyes divinas, cantidad de disparates. Es como dice Charya Sitchin, eran objetos físicos que uno podía coger y llevar o incluso ponerse, y que contenían datos o conocimientos secretos, como un tipo de chips actuales, sobre los cuales se pueden registrar datos, programas y órdenes operativas. Nada que tenga que ver con religión. Sobre ellos se codificaban los elementos esenciales de la civilización. Es un material que tenía Enki guardado. En un texto que ya mencionamos entonces, que ese Kramer llama Mitología Sumeria, titulado Inanna y Enki, un capítulo, pero cuyo título sumerio original más poético se desconoce. Se cuenta que Inanna fue en su barco del cielo hasta el Apsu, que era donde Enki guardaba en secreto los ME. Al darse cuenta de que Inanna iba a visitarle por voluntad propia, él ni se imaginaba el plan de Inanna. Él creía que ella iba ya a hacer lo que a ella le gustaba, ¿no? Sexo con los hombres. Y todo el mundo sabía eso, los terrestres y los Anunnaki, que Inanna era así. Cuando ella iba a visitar a un tipo, aunque fuera su propio hermano, ya sabía que era para algún sexo, había por el medio, alguna aventura sexual. Al darse cuenta que Inanna iba a visitarle por voluntad propia, ¿no? Desde Erech, ahí en Mesopotamia, hacia África en su nave, guiándola a ella misma. Al darse cuenta de que Inanna iba a visitarle por voluntad propia, él no la mandó a buscar ni nada. Dice el texto, la doncella completamente sola se ha dirigido hacia el Apsu, en su nave, ella sola. Enki inmediatamente ordenó, y Enki que no se le quedaba atrás a nivel de cuestión de sexo a Inanna. Enki era, el punto débil de Enki era el sexo, ¿no? Y hasta el mismo papá de él, Anu, se lo reconocía. Mi hijo tremendamente con el sexo es un caballo, como diríamos hoy.
Entonces, mire, se junta con esta y esta le sale peor a Enki. Encontró la sandalia, como se dice, la horma de sus zapatos, le encontró Enki con Inanna. Es peor que él. Al darse cuenta de que Inanna iba a visitarle por voluntad propia, la doncella completamente sola se ha dirigido al Apsu, dice el texto. Enki ordenó a su chambelán, o sea, a su servidor de confianza, Ganunaki, que preparara una suntuosa comida para la doncella que llegaba. Comida regada con abundante vino de dátiles, ¿ve? Ya ellos inventaron como hacemos hoy, ¿no? Los licores de frutas, licor de dátiles, fermentar las frutas para producir licor, ¿ve? Y resulta que el dátil era la fruta preferida de Inanna, entonces le iba a dar licor de la fruta que ella prefería. Y que licor que fácilmente uno se embriagaba porque uno cree que está tomando un jugo de una fruta, porque es dulce, y más del dátil, que es de la fruta más dulce que existe. Uno se deja llevar y toma, y cuando viene ya está rodando por el suelo. Hasta el día de hoy es así. Es como el tepache mexicano, ¿no? Que uno echa las cáscaras de la piña, del ananás, como dicen en algunos lugares, en agua, y le echa canela y raspadura, o ese dulce endurecido de la caña, ¿no? La raspadura. Y deja eso por 3 días. Pero tú lo dejas 5 días y de que toma un traguito y parece un jugo, te emborracha de una vez. Si te dejas llevarte, andas arrastrándote. Por eso le pasó a Enki. Igual le pasó a Noé. Y está en la Biblia también, la Noé, ¿no? Que plantó una viña y se emborrachó con el vino, el fermento de la uva. Y uno de los hijos le encontró sin ropa, tirada en el suelo. O sea, uno cree, el que no conoce esa bebida y se le va la mano tomando pensando que es un jugo dulce, pues fácilmente al momento está borracho, rodando por el suelo. Y Enki le guarda a Inanna ese licor de la fruta que a ella más le gusta, que es el dátil. Enki ordenó a su chambelán que preparara una suntuosa comida regada con abundante vino de dátiles. Tras el festín, y cuando el corazón de Enki estuvo feliz gracias a la bebida, él se emborrachó primero que ella. Feliz significa eso, que ya se le fue la cabeza, porque tiene demasiado alcohol dentro, ¿no? Cuando usted se emborracha, ya comienza a hablar disparate, o sea, está feliz. A uno le coge con reírse, a otro no sé, con hablar disparate, a otro con... Pero eso le pasó a Enki, bebieron los dos y el que quedó borracho fue ella no. Resistió más que él, tenía más resistencia que él. Tras el festín, y cuando el corazón de Enki estuvo feliz gracias a la bebida, Inanna sacó a relucir el tema de los ME. Y el viejo estaba borracho. Ahora voy a realizar el plan que traje. El hombre ya no está en su juicio pleno. Con la cortesía del que ha bebido, Enki le regaló los ME para el señorío. Se los pidió, le pasó la mano por aquí, se los pidió. Y el hombre se le fue la cabeza, como dicen, ¿no? Con esos viejos que agarran una joven, llega con un cuerpo de guitarra y borracho, se le va la cabeza de una vez, hace lo que ella le pida. Eso viene desde el tiempo antiquísimo. Hasta en la Biblia, en el Antiguo Testamento se mencionan esos casos. La hija de Salomé, que Juan Bautista, metiéndose en la vida privada, ella decía que no era moralmente correcto lo que ella estaba haciendo, ¿no? Casándose con Herodes. Y esta mujer le cogió una rabia a Juan Bautista y aprovechó que la hija de ella, Salomé, joven, le bailó al rey que estaba medio bebido, y a aquel se le fue la cabeza con el cuerpo y los tongoneos y la movedera de cintura de aquella muchacha, y le dijo, y de repente, sin que nadie le dijera, prométeme, pídeme lo que tú quieras, se le fue la cabeza por el alcohol en la cabeza, el vino. Y
La muchacha consultó a la mamá, mamá, ¿qué le digo al viejo este que me está ofreciendo villas y castillas? Y la mamá aprovechó, pídele la cabeza de Juan el Bautista, para quitarme de en medio de ese loco que ahora se está metiendo en mi vida privada. Y el rey, como le prometió enfrente de todos los ministros y todo el mundo, pues no queda como mentiroso. La muchacha fue y le dijo, entrégame en una bandeja de plata la cabeza de Juan Bautista. Y el rey no pudo más que complacerla para no quedar como mentiroso, y así le cortaron la cabeza a Juan Bautista. Hasta en la Biblia se nombran esos casos, ¿no? Cómo la mujer aprovecha sus encantos femeninos para conseguir, como que forman parte de un plano que ella tiene para conseguir algo. El hombre no tiene esa capacidad. Entonces eso hace nada. El pobre viejo, cuando ya vio que el viejo estaba ya estaba con la cuerda bien honda en la cabeza, comienza a hablarle del tema que ella está interesada, ¿no? De los ME y los ME, no sé cuánto. Y él, por sabrosón, va y comienza a ofrecerle ME. Le ofreció el del señorío, cómo se estructura un reinado en un país, en una ciudad. Todo lo que tiene a ver con el reinado, ¿no? Todos los detalles. Le entregó el ME sobre la divinidad, cómo tenía que hacer ella para que fuera considerada como una diosa, de una manera más efectiva entre los terrestres. Todo eso es lo que tenía configurado ellos. También le dio uno que es sobre la exaltada y perdurable tiara. Lo que se coloca el rey y la reina en la cabeza, la tiara. Sobre el trono también de la realeza, cómo se organiza todo eso. Inmediatamente, y nada de que el viejo le ofreció esos ME, esos chips, diríamos hoy, lo agarró. Eso es típico de la mujer, desde que uno le está dando alguna cosa y le enseñan a las hijas, mira, lo que te dé un hombre, agárralo de una vez. Agárralo de una vez. La niña, ellas le enseñan eso a las niñas. Si un hombre te ofrece alguna cosa, regalo, presente, agárralo de una vez. Aunque tú no le has pedido, agárralo. Y ya no miden las consecuencias de agarrar todo lo que los hombres le dan. Porque los hombres tampoco son idiotas. Ni están borrachos siempre cuando ofrecen cosas a las mujeres. Hay que tener cuidado. Hay un refrán que dice, cuidado con los regalos de los griegos. Recordando aquel caballo de Troya que los griegos le dejaron a los troyanos en la playa. Los troyanos llegaron allá y vieron el caballo enorme de madera alto. Y dijeron, parece que nos dejaron de regalo. Y lo arrastraron y lo metieron en la ciudad de Troya. Y adentro estaba lleno de soldados. Cuando los troyanos estaban bebiendo y se durmieron todos, salieron los soldados y conquistaron la ciudad. Encendieron un fuego y los otros que estaban escondidos ya en los barcos lo vieron. Invadieron de una vez. Cuidado con los regalos de los griegos. Cuidado con los regalos que muchos hombres te dan. A ti que eres mujer, o puede que te traiga problemas si tú los aceptas. Porque para ti es una cosa que tú agarraste y que tú no la pediste. Pero para él no es así. Cuando tú lo agarras, lo que él te está dando, él siente, él interpreta que tú le estás dando un derecho a él sobre ti, porque tú agarraste el presente. Mira cómo funciona la psicología. Hay que ponerse en el lugar del otro para entender. Él interpreta que tú estás queriendo porque tú aceptaste el regalo que él te dio. Y él se siente con derecho de esperar un retorno por ese regalo que te dio y que tú aceptaste. Y la mamá le enseña a la hija, agarra todo lo que te den. Cuidado que no todo lo que te dan. Hay regalos de griegos. Mejor aprende a decir, no quiero regalo. No pedí regalo de usted. No necesito regalo. Porque puede ser que te enriedes demasiado si aceptaste el regalo. Yo me recuerdo a un amigo mío que yo le encontré bebiéndose un vino en un comercio que él atendía. Y entonces estaba bebiendo el vino del comercio. Inmediatamente me ofreció un vaso. Bebe para que tú veas lo sabroso que este vino. Yo no quiero. Si yo bebo ya no se puede denunciar.
Porque tú me estás queriendo meter en el robo que tú estás haciendo. Comprometerme. Entonces, si acepto el regalo tuyo, ya no te puedo denunciar porque yo también estoy envolvido en el mismo problema. Así, eso pasa con muchas personas. Que se le va la cabeza, ay, me está regalando y agarran todo. Cuidado. Muchos regalos te pueden traer desgracia. Entonces el viejo se le fue la cabeza y comenzó a darles ME a Inani y ella lo agarraba rápido porque eso es lo que ella quería. Continuando con el trabajo de sus encantos ante el anciano anfitrión, el Enki que la recibió es el anfitrión, ¿no? Que la recibe en su casa. Pero ya estaba ya con la cabeza ya torta de tanto vino que se tragó. Y ella estaba igualita, sobria. Dice, continuando con el trabajo de sus encantos ante el anciano anfitrión, Inanna consiguió que Enki le hiciera un segundo regalo, otros ME, el del exaltado cetro y báculo, el exaltado santuario, la soberanía justa, y la brillante Inanna los tomó también. Todo lo que el viejo le ofrecía, encantado con ella lo agarraba. Pero dice el texto en este libro, que es más antiguo, el libro perdido de Enki. Enki mismo narra aquí ese hecho que a él le pasó con Inanna. Lo narra en primera persona. Y él dice que Inanna llegó un momento que iba a coger un libro y se levantaba el vestido que tenía y mostraba el órgano femenino de ella. Y él, loco, mirando de abajo para arriba. O sea, lo sedució al viejo con su cuerpo, con sus encantos femeninos. Eso es lo que quiere decir. Y él mismo decía, se le veía la vagina cuando ella levantaba. Ella lo hacía a propósito, para que él la viera, se encantara. Y lo fue calentando hasta que el tipo le ofreció un monte de ME y ya estaba borracho, imagínense. Borracho y con la borrachera que ella le ofrecía a través de su cuerpo. Perdió el juicio completamente, el viejo Enki. Prosiguiendo con el festín y la bebida, Enki se desprendió de 7 importantes ME, compuestos por las funciones y atributos de una dama divina. Su templo y rituales, sus sacerdotes, eunucos, prostitutas, guerras y armas, justicia, tribunales, música, artes, construcción, trabajo de la madera y el metal, tejidos, curtidos, escribanía, matemáticas, etcétera, etcétera, astronomía. Ustedes ven lo que son los ME. Es un chip que tiene toda esa información para usted desarrollar y civilizar su reinado. Está codificado en un chip todo lo que le estaba dando ese viejo borracho a Inanna. Le siguió dando. Pídeme lo que tú quieras, que yo te lo daré. Con los datos codificados de todos estos atributos de una elevada civilización en las manos, ya lo tenía, Inanna se escabulló y dejó al viejo medio dormido borracho. Con todos los ME se lo llevó, se escabulló. ¿Ve? No se emborrachó como el viejo. Se escabulló y emprendió el regreso a Erech a bordo de su barco del cielo. Y las mujeres que escuchan ellos tienen que estar riéndose. Embobamos a los hombres con el cuerpo a cada momento. Y el viejo perdió el control. Y la mujer agarró todos sus ME y se metió en su nave y se fue para Erech de nuevo. Estaba allá en África. Emprendió el regreso a Erech a bordo de su barco del cielo, en su nave. Horas más tarde el resacó, ya después de horas que se le pasa la resaca al viejo Enki, ya se le ha pasado la juma, como se dice, de tanto alcohol que bebió. ¿Y qué reacción? Dice, pues ¿qué es lo que yo hice? ¿Dónde está Inanna? Y el servidor dice, no, ya se fue. Se me llevó todos los ME. Se me ha llevado todos los ME esta mujer. Con los datos codificados de todos estos atributos de una elevada civilización en las manos,
Inanna se escabulló y emprendió el regreso a Erech a bordo de su barco del cielo. Horas más tarde, el resacoso Enki, se le pasó la resaca, se daba cuenta de que Inanna y los ME habían partido, habían desaparecido. El chambelán, el servidor de Enki, tuvo que pasar por la embarazosa situación de recordarle a Enki que él mismo era el que le había regalado los ME a Inanna. El borracho, ¿qué sabía él lo que estaba haciendo? Le dio todo. El servidor le dijo, no, pero mi señor, ¿por qué fue usted que se los dio? Se le entregó a ella todas esas cosas que usted dice que están faltando. Los ME. Muy disgustado, Enki le ordenó a su servidor que persiguiera en una nave a Inanna en la gran cámara celeste, o sea, que agarrara esa nave que llamaba la gran cámara celeste, que parece que es más rápida que la de Inanna, y la persiguiera, y que recuperara los ME, alcanzando a Inanna en el primer punto en el que se detuvo. El servidor o chambelán le explicó a Inanna cuáles eran sus órdenes, pero Inanna se negó a devolver los ME, inquiriendo, ¿por qué iba a Enki a retirar la palabra que me dio? O sea, ¿por qué iba Enki a decir que no me los dio si él me los dio? ¿Por qué iba a decir que no? Parece que la palabra tenía cierto valor entre Enki, la palabra de Enki tenía cierto valor, ¿no? Pero no decía una cosa ahora y después la decía, no, yo puedo hacer porque yo puedo decir que sí ahora y después que no, o sea, la palabra es una mierda, no se puede confiar en lo que diga este tipo. Parece que Enki no era así, Enki decía una cosa y parece que le daba valor a su palabra, la cumplía. Por eso es que ella dice, pero ¿por qué iba Enki a decir que no si ya lo había dado? ¿Por qué iba a decir que no los dio? O sea, está diciendo, Enki no es así. Inanna se negó a devolver los ME, inquiriéndole al servidor de Enki, ¿por qué iba Enki a retirar la palabra que me dio? Tras dar cuenta de lo sucedido a Enki, este dio orden al chambelán de que apresara el barco del cielo de Inanna, lo llevara a Eridu y liberara a la diosa. ¿Ve? Ya ella está casi llegando a su ciudad ahí en Erech, en Mesopotamia, viniendo desde África, y él alcanza. El tipo en una nave más rápido que Enki le da, consigue alcanzar a Inanna. Y la lleva ¿a dónde? A la ciudad de Enki, que es en Eridu, ahí en Mesopotamia. No la lleva a África de nuevo, donde él está. Él dice, la lleva a mi casa ahí en Eridu y la tiene presa ahí. Que la llevara a Eridu y liberara a la diosa, pero sin los ME, o sea, quítale los ME y déjalo ahí en la casa y a ella que se vaya para su ciudad de nuevo, que la liberara. Pero en Eridu, Inanna le ordenó a su fiel piloto que salvara el barco del cielo y los ME que se le habían regalado, que se le habían regalado a Inanna. O sea, le dijo a uno de sus servidores, agarra la nave donde están los ME y vete para Erech con los ME. Y así, mientras ella seguía discutiendo con el chambelán o servidor de Enki, su piloto se escabullía con el barco, o sea, con la nave, en la nave, y los valiosos ME hacia Erech, ahí en Mesopotamia. Eso hizo Inanna con sus encantos femeninos. Consiguió los ME y emborrachó a Enki. Y él que quería emborracharla a ella para darse una acostada, fue el que ficó sin pito y sin flauta, como se dice el refrán, ¿no? Ella lo emborrachó a él y le agarró todas las cosas que le dio y se fue sin darle nada. Lo único que le dio al viejo fue la visión de su vagina cuando se dice que iba a buscar un libro y él vio el trasero de Inanna desnudo ahí. Solo eso le dio. Qué buen negocio, ¿eh? Dar eso, que vea eso y yo me llevo todas las cosas que tú me das. Es el mejor negocio, es ese.
En un texto llamado Exaltación de Inanna, compuesto para ser leído por la congregación, es como que ve como el terrestre, todo eso se lo da el Anunnaki al terrestre, ¿no? Cómo se estructura la religión alrededor de esa mentira que el Anunnaki le mete al terrestre en la cabeza de que él o ella es una diosa o un dios. Entonces le dan un monte de rituales, de cómo hacer las cosas, de oraciones, de aclamaciones, de creencias. Todo eso es parte del entramado religioso que el Anunnaki o la Anunnaki le meten al terrestre a través de los sumos sacerdotes, a los servidores del templo, de la residencia de él o de ella primero, y después que eso se le comunica al pueblo, y el pueblo que es más ignorante, pues se cree esas cosas que le dicen los sumos sacerdotes, los que administran la casa del Anunnaki. Entonces los terrestres llegan a profundizar esa ignorancia y autoconvencerse de que es una diosa, ¿no? Y ahí vienen las oraciones, las plegarias, las ofrendas, los sacrificios, el pensar que ellos controlan la naturaleza, que cuando no llueve la diosa está brava, cuando llueve ella está feliz con nosotros, y el terrestre fue inventando cosas que los dioses ni le pidieron, también sacrificios, ponerse de rodillas porque ellos son más grandes que nosotros, muchas cosas las crearon los terrestres para fortalecer esa fantasía, esa ignorancia, esa superstición que hoy en día mucha gente cree que necesita y que sin eso no se puede vivir. Hasta ahí se llega a la cuestión de los religiosos en la mente de las personas, de los terrestres. Y hay una exaltación compuesta por uno de esos sacerdotes o servidores de Inanna que dice así: Dama de los M.E., reina, brillante, reluce, justa, vestida de resplandor, amada del cielo y la tierra, ¿no? Fue amante de Anu, el cielo es Nibiru, y amada aquí también por muchos hombres en la tierra. Por eso dice amada del cielo y la tierra. Esclava de Anu, o sea, fue amante de Anu, que viste las grandes adoraciones para la exaltada tiara apropiada, para el adecuado sumo sacerdocio. ¿Cómo se organizaba todo eso? Se lo quitó en los chipis que le sustrajo a Enki, porque Enki le entregó borracho. Sigue el himno alabándola, diciéndole: los 7 M.E. alcanzó, en su mano los sostiene, dama de los grandes M.E., de ellos es la guardiana. Y el viejo se lo entregó y ya se aprovechó de que estaba borracho y se lo llevó. Entonces la alaban por esa hazaña que hizo, ¿no? Lo que otros no consiguieron pidiéndoselo a Enki, ya lo consiguió por los encantos y la borrachera en que cayó Enki con ella, bebiendo el licor del dátil. Fue en aquellos días cuando Inanna se incorporó al panteón de los 12 como uno de los grandes dioses, sustituyendo a otra mujer, la media hermana de Enlili de Enki, llamada Niñarsá, que ya estaba ya más vieja. Inanna la sustituyó en el lugar de ella, porque los sumerios se crearon esos panteones enseñados por los Anunnaki, que eran 12 grandes dioses que tomaban decisiones por encima de todos los otros Anunnaki que vivían en el planeta. Esos 12 grandes, los terrestres llamaban de dioses, y los Anunnaki más jóvenes también los llamaban de dioses, porque asumieron eso como propio de ellos, esa característica. Entonces se creó como un panteón. ¿Ve? Eso estaba dentro de los Shipis, como que elaborar un panteón religioso para la adoración, para la veneración de los terrestres. Y todo eso estaba configurado. Entonces se creaban himnos en honor a tal Anunnaki, o dios o diosa, como le decían los terrestres. Y esa Niñarsá también era tenida como diosa, que fue la que ayudó a crear a los terrestres junto con Enki, su hijo. Entonces Niñarsá le dio su lugar a Inanna en ese grupo de los dioses principales, los 12 Anunnaki. Se le asignó el planeta Venus como representación astronómica a Inanna.
Muldilbat como homólogo celeste y la constelación de Abesin o Virgo como hogar zodiacal. El zodiaco lo creó Enki también y se lo enseñó a los terrestres, ¿no? Los lugares del zodíaco. Ahí aparece entonces ella como que es la Virgo. Y lo que menos era Inán era Virgo, era virgen. Pero se le dio eso como que era ella, como ella es sola, ¿no? Como hogar zodiacal se le dio el signo de Virgo a ella. La representación de esta última ha cambiado desde los tiempos de Sumer para expresar su propia satisfacción. Inanna anunció a todos dioses y hombres diciendo y exclamando: soy reina. O sea, tengo ya una constelación que me asignaron a mí. Tengo un símbolo del zodíaco que soy yo, el Virgo. Todas esas, tengo un planeta que es como si fuera el mío, que es Venus, femenino. Entonces, todas esas cosas para ellos eran grandezas que se le asignaban y que no todos los Anunnaki conseguían. Por eso ella grita: soy reina, ¿ves? Es la ambición por el poder enfermiza. Los signos reconocían su nuevo estatus entre los dioses y sus atributos celestiales, dice. Entonces hay himnos creados por terrestres que la alaban diciendo: a la que viene del cielo, porque se la pasaba viajando por aquí y para allá, llegando a sus lugares en su nave, y la gente la veía. A la que viene del cielo, a la que viene del cielo, salve, decimos. Hay dictadores que se han llegado a creer que son casi dioses, ¿no? Benefactores de la iglesia, que le rindan pleitesía y le den tantos títulos y lo excelente. Esas cosas lo han asumido los terrestres. No hay gente que tiene esos títulos y se sienten grandes cuando le dicen esos títulos y se sienten rebajados cuando no se los dicen. Un cardenal, un papa, un sacerdote, un juez, un diputado, se molesta cuando uno le dice el título, ¿no? Su excelencia, su excelentísima, su altísima, su reverendísima. Cuando uno le dice el nombre que tiene en la cartera, en la cédula de identidad, se molestan, como que eso no le gusta. Le gusta el título, ¿no? Que lo que ellos se sienten que son especiales, distintos, su eminencia, su santidad, su reverendísima, su excelencia. Hay algunos que se molestan, tú le dices Señor, respetándolo, tú dices Señor. ¿Qué Señor? Su excelencia. Así son. De ellos heredamos esas estupideces. Porque los terrestres en la ignorancia es que los llamaban así. Y ellos se sentían elevados como dioses, como por encima de todo el mundo, con esos títulos, ¿no? Reina del cielo. Salve, decimos. La nobleza, la grandeza y la fiabilidad son suyas, mientras viene radiantemente en la noche, ¿no? Aunque está llegando en la noche en su nave brillante, con luces, llega en la noche, porque esas naves tienen luces en la noche, como esos ovnis que vemos hoy, plateados en la noche, que tienen su propia fuente de energía, pues a eso se está refiriendo, ¿eh? Mientras viene radiantemente en la noche. Una antorcha sagrada que llena los cielos, ¿ves? La nave desplazándose con la ignición que produce. Una antorcha sagrada que llena los cielos. Su imagen en el cielo es como la luna y el sol. La imagen del planeta Venus, el Virgo. Su imagen en el cielo es como la luna y el sol. En el cielo está segura la buena vaca salvaje de Anu. La vaca salvaje hace referencia a la actitud sexual de ella con Anu. La vaca de uno es como la amante a nivel sexual. La vaca de Anu, eso se refiere. Es una imagen del animal para decirla que era amante de uno, de Anu en este caso, la vaca de fulano. Hoy nos choca esa palabra porque no tiene ese sentido, pero antes era así.
la vaca de fulano, o sea, era la amante, el desahogo sexual de tal o cual persona. Era esa mujer. La vaca de Anu. Dice la vaca salvaje. O sea, no es solamente vaca, es vaca salvaje. O sea, era un remolino sexual, Inanna. Conquistó hasta el rey de Nibiru, lo hizo su amante. La vaca salvaje de Anu. En la tierra es perdurable, señora de las tierras. En el Apsu desde Eridú, ella recibió los ME. Señora de las tierras, porque tiene sus territorios, ¿no? Ahí en Erech y también los de la tercera región, el Valle del Indo, son de ella, ¿no? Tiene sus señoríos. En el Apsu, desde Eridú, ella recibió los ME. Su padrino Enki se los regaló. Señoría y realeza puso en su mano. Borracho le entregó todo. Con Anu toma señorío, realeza, todas esas son los shipios, los ME que él le entregó. Cómo se desarrolla, se administra el señorío, la realeza, todos esos detalles. Con Anu toma asiento en el gran trono, porque forma parte de los grandes llamados dioses, los 12 grandes, ¿no? Con Anu toma asiento en el gran trono. Con Enlil determina los destinos en su tierra. Al pasar de su, dice Charya Sitchin, al pasar de su alta posición entre los dioses a su culto entre los terrestres sumerios, pues la gente de cabeza negra, como le decían los Anunnaki a los sumerios que tenían el cabello negro, que los Anunnaki normalmente tienen el cabello blanquísimo, como la nieve, y la piel también. Entonces los terrestres se caracterizan por el cabello negro, por eso le pusieron los Anunnaki la gente de cabeza negra. Y los signos prosiguen alabándola y dicen, en toda la tierra la gente de cabeza negra se reúne, en toda la tierra, o sea, en toda esa región ahí, Mesopotamia, no es que es el planeta. En toda la tierra la gente de cabeza negra se reúne, cuando la abundancia ha llegado ha llenado los depósitos de Sumer. Vienen a ella, porque creen que la abundancia se la da a ella, la lluvia y todo, ¿no? La superstición de la gente. Cuando la abundancia ha llenado los depósitos de Sumer, o sea, las cosechas han sido abundantes por las lluvias. Entonces los depósitos están llenos, los silos. La abundancia ha llenado los depósitos de Sumer. Vienen a ella con... Eso lo está escribiendo los terrestres, con alguna... Ahí la tablilla se oscurece. Y sigue diciendo, traen sus disputas ante ella. Ella como que soluciona todas las disputas, como la jueza, ¿no? La que imparte justicia. Ella juzga el mal y destruye al malvado. Favorece a los justos, decide un buen destino para ellos. La buena dama, la alegría de Anu. Anu se encantó con ella, ¿no? La alegría de Anu. Es una heroína, sin duda viene del cielo. Es Anunnaki. Es poderosa, es digna de confianza, es grande, sobresaliente en juventud. Estaba en su etapa, a pesar de los miles de años, seguía joven. Ese es su ciclo de vida. Entonces el pueblo no la vio vieja, la ve joven todavía, ¿no? El pueblo de Erech tenía todos los motivos para estar agradecido a Inanna, pues bajo su divinidad, o sea, su comando, Erech se había convertido en un centro floreciente de la civilización sumeria. ¿Ves? Después que le robó los ME a Enki, floreció, desarrolló su ciudad ahí en Erech, su reino. Erech se había convertido en un centro floreciente de la civilización sumeria. Y aunque alabaran su sabiduría y su valor, el pueblo de Erech no dejaba de mencionar también su belleza y su atractivo. Una mujer bonita, atrayente. De hecho, fue más o menos por aquella época cuando Inanna instituyó la costumbre del matrimonio sagrado. Vamos a ver qué es esto. Los ritos sexuales según los cuales se suponía que el rey sacerdote se tenía que convertir en esposo de ella, pero solo por una noche. Determinó que las muchachas que se casaban, el esposo tenía que consumar el matrimonio sexualmente primero con Inanna. Y muchos de esos amanecían muertos.
Y le aplicó eso al rey también, que el rey tenía que acostarse con ella primero, porque ella era la dueña de todo y colocaba el rey también y lo quitaba. Entonces ella instituyó el matrimonio sagrado. Fíjense dónde viene la cuestión de la sexualidad y de la prostitución, es de las mujeres. Fue Inanna que instituyó eso, y los Anunnaki también, hombres, lo hacían. Había prostitutas que les satisfacían en los templos, en la residencia de ellos. Fueron ellos que crearon esas cosas, hombres y mujeres. Lo que se llama hoy la prostitución sagrada, ¿no? En los templos de ellos, que era la residencia, se prostituían las mujeres y los hombres en beneficio de ella o de ellos. Y eso no había condena para eso, porque la moral, como ya les dije, no había esa cosa idiota de la moral que coloca la Iglesia Católica, el judaísmo, eso no existía, el Islam. La moral, los terrestres seguían la moral de los Anunnaki, que era que daban las pautas. Entonces no había nada de eso, que la prostituta se sentía que era una marginada y que era despreciada. Era una cosa normal, porque los dioses eran que mandaban eso. Porque iban para el infierno, no sé, todos esos disparates que inventan esas religiones, eso no existía. Se seguía la moral de los dioses, llamados dioses. Dice, Inanna instituyó la costumbre del matrimonio sagrado. No tiene nada de sagrado, simplemente porque hace referencia a ella, que es vista como diosa. Por eso habla de sagrado. Los ritos sexuales, según los cuales se suponía que el rey, sacerdote también, se tenía que convertir en su esposo, pero solo por una noche. Hay un texto atribuido al rey Idin Dagan que describe este aspecto de la vida en el templo de Inanna, con música, hombres dedicados a la prostitución y todo, ¿ves? Hombres también dedicados a la prostitución. O sea, creó un burdel ahí para hombres y mujeres, y para ella también satisfacerse en su residencia, que los terrestres llaman de templo. Ven, el origen de las religiones no es nada como las estupideces que nos dicen hoy, que son la referencia moral, que son la reserva moral, que nunca fueron eso. Desde el origen, ves que no es eso. Era el lugar de los desenfrenos morales, diríamos hoy, no de la reserva moral. Nunca fueron, ni han sido. Dice un texto, los prostitutos peinan sus cabellos, decoran su cuello con bandas de colores, adornan su costado derecho con prendas femeninas, los prostitutos, de hombres que se convertían como en mujeres para otros hombres. Mientras caminan ante la pura Inanna, cubren su costado izquierdo con prendas masculinas. Mientras caminan ante la pura Inanna, pura no tenía nada, con sogas de salto y cuerdas de colores compiten ante ella. Los jóvenes, portando aros, cantan ante ella. Las doncellas sacerdotisas, Shuhya, caminan ante Inanna, se le llamaba Shuhya. Caminan ante Inanna, preparan el lecho para mi dama. Parece que esto lo escribe un hombre. Purifican los juncos con el dulce aroma del aceite de cedro. Para Inanna, para el rey, disponen el lecho. El rey se acerca a su puro regazo orgullosamente. Orgullosamente se acerca al regazo de Inanna. Acaricia su puro regazo. Ella extiende en el lecho su puro regazo. Hace el amor con él en su lecho. Ella le dice a Idin Dagan, sin duda, tú eres mi amado. Es el que está al servicio de ella. Los idiotas que son machistas hallan que son los hombres que están comiéndose a las mujeres. Ellos están al servicio de ella. Es ella que se los come a ellos. Y después los rechaza, que ya no. Esta costumbre de Inanna pudo comenzar con el mismo Enmerkar, aquel rey de Erech, del segundo rey de Erech. Puede que haya comenzado con él, ella haciendo eso con él.
Esta costumbre de Inanna pudo comenzar con el mismo Enmerkar, unión sexual de la cual pudo nacer el siguiente soberano de Uruk, el hijo de Enmerkar. Puede ser que naciera de la relación sexual entre Inanna y el rey Enmerkar. Que Inanna ya había tenido relación con el padre de Enmerkar, relaciones sexuales. Y nació Enmerkar, por eso se llamaba semidios, ¿no? Porque hijo de una Anunnaki, porque no había preservativo, no había condones. Era una costada, una barriga. Pronto. Y ellos no se preocupaba por eso. Es el próximo rey, pronto, y acabó. Esta costumbre de Inanna pudo comenzar con el mismo Enmerkar, unión sexual de la cual pudo haber nacido el siguiente soberano de Uruk o Erek, un semidios conocido como el divino Lugalbanda. Entonces puede ser que de esa relación con Enmerkar naciera Lugalbanda, que también era un semidios porque era hijo de Inanna y ese terrestre, Enmerkar. El divino Lugalbanda, divino porque era hijo de una Anunnaki, ¿no? El justo supervisor, le pusieron ese título. De Lugalbanda, al igual que de Enmerkar, se han encontrado también varios relatos épicos. En uno de ellos, Lugalbanda y el monte, titulado Lugalbanda y el monte Urum, se habla de su peligroso viaje al terrorífico lugar de la tierra. Los Anunnaki fue que inventaron esconderse y construir debajo de la tierra. En esta humanidad de la que formamos parte, fueron ellos. Tenían ciudades subterráneas. Dice un texto por ahí, vivían como hormigas, como termitas. Ahí en Mesopotamia también. En esa región del Líbano, por ahí tenían ciudades subterráneas. Dice, vivían como termitas. O sea, no las hacían por encima, hacían por debajo de la tierra muchas ciudades subterráneas. Y todavía existen muchas ciudades subterráneas. Ese sistema lo crearon ellos y los terrestres lo siguieron. Hay ciudades subterráneas todavía que han sido descubiertas, ¿no? En montañas, ciudades enteras, donde vivían miles de terrestres. Dice que este Lugalbanda hizo un viaje peligroso al terrorífico lugar de la tierra. Sí, alguna ciudad subterránea, en busca del divino pájaro negro, o sea, donde estaba la nave, la Anunnaki guardaba su nave, en lugares subterráneos, en hangares subterráneos. Ya se ha visto muchos discos voladores entrando en montañas que se abren y se cierran, y cuando uno mira, uno cree que los árboles y todo que estaban ahí siguen iguales, como que ahí no hay nada. Un camuflaje perfecto, pero ellos tienen como el control, lo abren y el ovni entra y desaparece adentro. O sea, hay construcciones ahí dentro, porque el ovni entra y sale de ahí. No hay que esperar que la NASA nos diga eso para uno saber que eso existe, porque muchas personas lo han visto en varios países, entrando y saliendo de montañas y debajo del agua también. Dice Lugalbanda, parece que fue uno de esos lugares intentando conseguir una de esas naves. El divino pájaro negro llegó a la montaña prohibida, porque ese lugar donde estaba guardada esa nave era prohibida a los terrestres. Los Anunnaki no dejaban a los terrestres acercarse a esos lugares donde estaban sus naves, porque podían copiar la tecnología, apropiarse de la tecnología. Entonces la Anunnaki le tenía prohibido al terrestre acercarse al lugar donde estaban sus naves. Terrorífico lugar, porque estaban vigilados a veces por rayos láser, por radares, para detectar la presencia de terrestres y eliminarlos con armas automáticas si se acercaban mucho. Por eso dice terrorífico lugar de la tierra. Y ese Lugalbanda fue a ese monte Urum, porque sabía que había una nave guardada dentro de ese monte, en busca del divino pájaro negro. O sea, el tipo quería una de esas naves, guiarla. Llegó a la montaña prohibida, dice, donde los Anunnaki, dioses de la montaña, el interior de la tierra como termitas han perforado. Ven,
ciudades subterráneas, como termitas. En Brasil hay unas termitas que hacen unas montañas así de metros de altura. En una noche la levantan y viven dentro. Son unas columnas grandes de tierra de metros de altura. Y ahí viven adentro, con pasajes subterráneos. Son construcciones enormes. Los Anunnaki, miren lo que dice, ellos hacían lo mismo. Donde los Anunnaki, la montaña prohibida, donde los Anunnaki, dioses de la montaña, era esa montaña, ahí vivían ellos, no estaba prohibida a los terrestres, dioses de la montaña. Donde los Anunnaki, dioses de la montaña, el interior de la tierra como termitas han perforado, construcciones subterráneas. Eso dice el texto antiguo. Con la pretensión de que se le diera un paseo en el pájaro del cielo. El tipo quería ir en una de esas, subir en una de esas naves, él era rey. Y los reyes eran los más privilegiados en esas cosas. Los Anunnaki, muchos de ellos los llevaban en sus naves, le daban paseo y cosas. Y el interés por la tecnología que ellos no tenían, los terrestres. Con la pretensión de que se le diera un paseo en el pájaro del cielo, o sea, una nave, un nombre específico. Lugalbanda suplicaba su custodio. Sus palabras inmortalizaron el deseo de volar del hombre, de ese terrestre. Fíjense lo que dice Lugalbanda. Como Utu, ¿quién era Utu? El Anunnaki encargado, era gemelo de Inanna, y era encargado del espaciopuerto ahí en el Sinaí. Él era el comandante en jefe de las águilas, o sea, los astronautas, y de las naves, las águilas que se elevaban, los pájaros del cielo. Por eso habla de Utu, era que daba permiso para uno llegar a esos lugares y usar una nave. Como Utu, déjame ir. Como Inanna, como los 7 tormenteros de Iskur. Iskur es otro tío de Inanna, Anunnaki. En una llama deja que me eleve. Cuando ellos ven los cohetes que salen y lanzan esa llama, pues el terrestre lo ve como busca una imagen que él conoce, ¿no? Una llama que se eleva, el cohete que se eleva, con la ignición que va saliendo del motor. Es lo mismo que decían, parecido a lo que decían los indígenas en América, cuando veían al Anunnaki, que era el ingicida, que ellos le llamaban la serpiente emplumada, Kukulcán. ¿Por qué la serpiente emplumada? Porque la nave es la serpiente, es la cabeza de la serpiente. Y dentro de la serpiente va el hombre adentro, volando. Y allá esa nube que va saliendo del motor de la nave, va volviéndose como una serpiente en el espacio, en el aire, la va distorsionando el aire. Es la serpiente emplumada porque vuela, pluma que vuela como el águila. Hay muchas figuras ya en la cultura inca antigua, o de los olmecas o de los toltecas por ahí, de los mayas también, donde aparece un tipo que se nota que es un astronauta porque anda con la cajita aquella, tiene un casco dentro de una nave. ¿Y cuál es la forma que tiene la nave? La nave como que es una serpiente que tiene al hombre adentro, porque así es que lo definían ellos, no conocen la tecnología, una serpiente voladora. La nave en la cabeza y el rastro que va dejando de humo como una serpiente. No es nada complicado, es la simpleza del terrestre para identificar una tecnología que no